voy a poner acá. Listo, bueno. Buenas noches a todos los que Buenas noches. miércoles a miércoles se conectan con nosotros a estos en vivo de Orando con Sabiduría y Revelación. Llegó otro miércoles, el tiempo se pasa volando. Ya vamos en la primera semana de octubre, sí, ¿verdad? Bueno, vamos ya en octubre, se está acabando el año y ha sido para nosotros un año maravilloso, este tiempo que el Señor nos ha regalado, que nos permite apartar para esto, para compartir su palabra a través de Facebook Live. Ha sido para nosotros una experiencia muy enriquecedora, muy bonita. Hoy estaba haciendo la lista de los en vivo que hemos hecho de Orando con Sabiduría y con Revelación y casi llegamos a 20. Increíblemente el Señor, wow, su palabra es infinitamente hermosa, su palabra es un manantial de vida y cada vez que entramos más en su palabra nos damos cuenta que hay mucho más. Así que no serán solo 20, sino todos aquellos que el Señor quiera que compartamos y que sigamos llevando su verdad en amor, su verdad con la revelación de su Espíritu Santo. Antes de empezar a orar, les quería compartir, regálenme un segundo, voy a colocar esto en mi muro, orando con revelaciones, orando con revelación, denme un segundo, revelación a Dios de libertad. Ok, les quería compartir que esta semana ha sido para mí bien dura. He experimentado algo que jamás pensé experimentar porque quienes me conocen saben que no soy ni de perros ni de matas. Y a través de mi trabajo y del quebrantamiento de salud, el Señor me ha enseñado a amar estas partes de su creación. Ahora cuido mis matas con cariño porque Angelita, quien amo y me ama, me la regala con instrucciones para cuidarlas porque realmente no sé cuidar una mata, pero así la cuido con todo mi amor y veo de verdad cada vez más bello mi jardín. Y yo no soy de animales, no soy para cuidarlos, me parece que son de una gran responsabilidad y de un presupuesto adicional al que ya uno tiene en casa. Entonces, en el lugar donde yo trabajo habían 2 perritos, digo porque el día de ayer falleció uno, un Golden Retriever, su nombre era Molly, y yo le decía que a Molly solo le faltaba hablar, era mi amiga, mi compañera, y yo nunca pensé sentir tanto dolor. Yo creo que mis gafas no permiten ver cuán hinchados están mis ojos de llorar, de expresar mi sentimiento de dolor. No están tan hinchados. Pero sí, hoy sentí aún más su ausencia que la de ayer, porque ayer fue todo muy apresurado cuando tocó ir a la clínica y decidir que la dormían y que se durmió en nuestros brazos y todos nos despedimos dándole las gracias por cómo había marcado el corazón, sobre todo el mío, que yo cero animales, cero contacto. Y Molly llegó a dejarme ver el fruto del amor de Dios, porque transformó esa dureza que había en mi corazón por su creación, porque los animalitos son su creación. Y I miss so much, la extraño un montón. Pero anoche cuando le tenía que compartir a mis hijas la noticia, porque eso es lo más cercano a un animal propio que han tenido, sobre todo Gabriela, que algún día quiera Dios que pueda ser veterinaria porque tiene una fascinación, una pasión por los animales tremenda, amaba a Molly y tocaba contarle que Molly había muerto y fue durísimo para ella. Y yo esperaba la reacción de Gabriela por el amor, cómo la cuidaba, cómo cuando íbamos a la casa ella se desvivía por cogerla, a pesar de que es alérgica, dormía con ella, la abrazaba, la cogía, la amaba. Sofía no era tanto de cogerla ni de cuidarla, pero anoche hubo algo que marcó mi corazón y tiene que ver con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque Sofía en la noche, ya cuando nos íbamos a acostar, empezó a llorar y me dijo: mamá, me siento un poco culpable. Y yo: ¿pero por qué, Sofi? Me decía: porque creo que pude haberla abrazado más, pude haber jugado más con ella. Y yo le vi una bolita en su estómago
que era como un tumor. Y me decía, yo me siento culpable porque pude haber hecho más por ella. Y fue tan tremendo el bombillito que se me despertó en mi mente y en mi espíritu a raíz de lo que hoy vamos a hablar. Porque hoy vamos a hablar de que nos podemos acercar a un Dios de libertad. No solamente que nos podemos acercar con libertad, porque el podernos acercar a Dios con libertad es el fruto de que Él es un Dios de libertad y no de esclavitud. De libertad, la esencia de Dios es la libertad. Dios nunca quiso subyugarnos. Dios siempre ha querido protegernos. Dios siempre ha querido que vivamos en un paraíso. Y de hecho así lo estableció. ¿Y por qué les digo que eso de mi hija me causó tan duro en el corazón? Y cuando la consolaba pensaba en el privilegio tan grande de poder entender la libertad que tenemos en un Dios de libertad. Porque el sentimiento primario del hombre no es el gozo, no es la euforia, no es el temor, no, es la culpa. Porque la culpa se arraigó al corazón del hombre debido al pecado. Y como toda la humanidad nace con este ADN del pecado, nacemos con el fruto de la culpabilidad. En nosotros no necesitamos sembrar semillas para tener fruto de culpa. Ya venimos con ella a través de la caída y la condenación por la caída. Es parte de nuestra vida natural. Escucha esto, parte de la vida natural, o sea, de todo ser humano. Pero cuando conocemos la verdad, cuando depositamos nuestra fe en Cristo, ahí es cuando empezamos a experimentar la realidad de la libertad. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva en el paraíso, y no puedes comer de este árbol del bien y del mal, ¿por qué le dijo no puedes comer de este árbol? Porque resulta que cuando el Dios nos creó, nos permitió conocer la libertad del paraíso, movernos con libertad, ser mayordomos con libertad de su creación, coger todo, excepto de eso, ese límite protector que el Señor nos puso, nos dio el privilegio de vivir en una completa libertad. La libertad de Dios está dada por los límites que Él nos pone, que no son límites prohibitivos, sino límites protectores. Y esa protección de Dios, a través, ahora que somos sus hijos del Espíritu Santo, es la que nos permite vivir en libertad. Así que mi hermano, hoy le pido al Señor con todo mi corazón que esta verdad se arraigue a tu mente y a tu corazón para que puedas entender el privilegio de pertenecer a la familia del Señor. Porque si el Señor nos llamó a libertad, fue a vivir como una familia en libertad. ¿En libertad de qué? De relacionarnos, en libertad de amarnos, en libertad de servirnos, en libertad de perdonarnos, en libertad de vivir como Dios quiere que vivamos. Así que esto es un tema más allá de venir a tocar tus emociones para decirte es que ahora puedes hacer lo que se te dé la gana. No, eso no tiene que ver con la voluntad humana. La libertad de Dios tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder hoy compartir tu palabra. Una vez más, Dios, poder venir delante de ti a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor, nuestra necesidad de conocerte, de intimar más contigo, Dios, que a través de la revelación de tu libertad, de que tú eres un Dios de libertad, podamos liberarnos, Dios, de la culpa, de la condenación, que podamos liberarnos de aquello que nos ata al pasado, que podamos liberarnos de toda atadura y yugo de opresión del enemigo, que podamos liberarnos de toda maldición generacional, que podamos liberarnos, Señor, de toda fortaleza mental y religiosa que haya en nuestra vida. Que hoy, cuando termine este en vivo, Dios, podamos sentir en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma tu presencia que libera, tu presencia que transforma.
tu presencia, Señor. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Cuando hablamos de un Dios de libertad, no estamos hablando de un Dios permisivo, de un Dios que está a nuestro servicio, Claro. sino muy por el contrario, a un Dios al que nos sujetamos libremente para vivir esclavizados a su voluntad. Le preguntaba a mi esposo quién dijo esa frase, que el hombre solo es libre para escoger sus propias cadenas. El Señor nos puso en el Edén, sembró a Adán y Eva con la libertad de escoger, porque Él les dio a escoger. No hagan esto, eso les dio a escoger, hacer lo bueno. No hagas esto, y pan, que lo hicieron. Así que el ser humano, la humanidad, nacemos con la tendencia a esclavizarnos de lo malo, porque o sí vamos a estar esclavizados a algo, nos vamos a sujetar a algo, porque nosotros no somos del Creador, nosotros somos la criatura. El que tiene el manual de mi vida, el que escribió el manual de cómo debe ser mi vida, no soy yo, ni es el destino, es el Señor. Así que nosotros, las criaturas, jamás podremos vivir en independencia del Creador, pero sí podremos vivir en esclavitud del enemigo. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas creo que hablamos sobre Dios de verdad, y la verdad tiene que ver con la paternidad. ¿Quién es tu padre? ¿El diablo? Él es el que esclaviza. ¿Quién es tu padre? Abba, Dios, Papito. Él es el que te libera. Hoy te pido que tomes nota en tu corazón y si puedes en tu cuaderno para que repases estas verdades que te harán verdaderamente libre. Amén, amén. Es importante siempre hacer ese recorderis que tú hacías hace un rato, porque la raíz de nuestra teología, o el principio de nuestra teología, tiene que remontarse hasta Adán y Eva. Porque allí es donde viene, primero, el origen nuestro, y segundo, el origen del pecado, el origen de la caída. Esa primera instrucción que Dios colocó en aquel jardín del Edén, y esa primera instrucción fue la que desobedecieron nuestros primeros padres. Y por esa primera instrucción es que el hombre está caído. Eso es lo que nosotros conocemos como la caída, como el pecado original. Y cuando leía hace tiempo ese fragmento que habla David, en pecado me concibió mi madre, yo pensaba, ¿será que su madre era una prostituta? ¿Será que era, qué pasó acá? Pero él está hablando del pecado original. El niño, el ser humano, nace malo. Juan Jacobo Rousseau, hablando de filósofos, decía que el hombre nace bueno y la sociedad está mala, es la que lo corrompe. Pero las escrituras nos dicen lo contrario. Nosotros nacemos malos, nacemos con la tendencia al pecado. El niño es mentiroso, desobediente, cruel, egoísta, y todas las cosas feas, todo lo horrible del ser humano se empieza a manifestar desde que somos unos niños. Por eso nuestra necesidad de ser liberados. Amén. Por nuestra necesidad, y allí yace el objetivo del Señor, de liberarnos de ese pecado original y traer también libertad de nosotros mismos. Amén. De nuestra condición caída. Y estaba leyendo ahora acerca de versículos de libertad y me encontré con un fragmento interesante en el Salmo 79, porque habla precisamente de esto. Porque uno se preguntaría, claro, libertad. Jesús vino a traernos libertad. Y la pregunta que yo me hacía y que tú te puedes hacer, ¿libertad de qué? ¿De qué nos está liberando Dios? ¿De qué nos está liberando Jesús? Aquí en el Salmo 79 lo aclara bastante. Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados.
Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Mira la frase, líbranos, se está hablando de libertad, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Pero comienza el fragmento diciendo, no recuerdes los pecados de nuestros antepasados. Allí el salmista no estaba diciendo simplemente los pecados de sus padres, de sus abuelos. No recuerdes el pecado que viene encima a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Ese es el pecado de nuestros antepasados. Y él está pidiéndole al Señor, por favor, no recuerdes ese pecado. Líbranos y perdona nuestros pecados. Ese es el anhelo de David, ese es el anhelo de la gente del Antiguo Testamento, pero es el reflejo del anhelo y del grito que tiene la humanidad de liberar, de ser liberada. Líbranos, Señor, de este cuerpo mortal, dice Pablo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él reconoce su condición, reconoce su necesidad, pero al mismo tiempo reconoce quién puede traerle libertad, nuestro Señor Jesucristo. Él es el quien nos libra, Él es el que tiene el poder de liberarnos y de perdonarnos. Luego, la libertad de la que está hablando el Nuevo Testamento es primero del pecado, y el segundo gran concepto del cual el Señor nos viene a liberar es de la maldición de la ley. Amén. De la maldición de nuestro autoesfuerzo, de querer justificarnos, de querer en la carne conseguir lo que es imposible conseguir, ser mejores, ser buenos y sobre todo ser buenos delante de Dios. No podemos, es imposible. Y el ser humano pensó que lo podía lograr y por eso estamos viviendo en esta época del posmodernismo, del humanismo, en que el hombre piensa que lo va a lograr. Avanzamos en la ciencia, avanzamos en la tecnología y nunca es suficiente. Ahora ya lo vamos a lograr. Viajamos al espacio y creemos que con eso ya estamos logrando maravillas, porque un par de millonarios se inventan un viaje para salir aquí a unos cuantos kilómetros de la Tierra y por unas cuantas horas a lo más, y ya es el logro de la historia. Y cuando sales al espacio te das cuenta de lo infinitamente pequeños que somos y de lo infinitamente grande que es el universo, y nos muestra que el Creador es insondable, sus maravillas, su creación. Por eso dice la palabra, que yo creo que de eso voy a estar hablando próximamente, no se lo pierdan. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La necedad del hombre es una condición que viene por la caída y no se quita aprendiendo, ni pensando mejor, ni comportándose mejor. Es algo que solamente lo quita el Señor Jesucristo al hacernos nuevas creaciones. Y recordaba, hablando de libertad y hablando de perdón, hablando de esa nueva oportunidad que nos trae el Salvador, al leer a Lucas. El Señor, aquel día que fue a la sinagoga y se sentó allí y abrió el libro o el rollo de Isaías, en Lucas 4, en el versículo 16 al 22, el Señor lee el libro de Isaías y cumple con una profecía que está escrita allí en ese libro. Dice el versículo 16 del capítulo 4 de Lucas: Jesús llegó a un gallo. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado. Esos que dicen que el Señor se fue al Himalaya, donde los iluminados, donde los Illuminati. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado. Aquí las Escrituras saben, afirman y confirman que Jesús nació y creció allí. Todos lo conocían, era el hijo del carpintero. Llegó y, como su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo, en el Shabbat, y se levantó a leer. Le dieron el rollo del profeta Isaías y, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, que es el tema de esta noche, y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó.
Los ojos de la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Todos hablaban de él, se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Qué tremendo, que él llega y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido con un propósito. Bueno, aquí reafirma la razón por la cual Jesús viene a nosotros, por la cual Jesús se hace hombre, por la cual desde la eternidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se ponen de acuerdo para redimir al ser humano. Me ha enviado, me ha ungido primero, o sea, me ha derramado su Espíritu, ha puesto su Espíritu en mí como hombre para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado, o sea, esa es la misión de Jesús, una misión suicida, por cierto, para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. O sea, la humanidad está ciega, está cautiva, está oprimida. Y no hay, como dicen las abuelas, poder humano que nos saque de esa opresión, de esa cautividad. No podemos liberarnos por nosotros mismos. Necesitamos un libertador, alguien que rompa las cadenas, alguien que libere los cautivos. Y ese se llama Jesús, el Salvador, el Mesías, nuestro Redentor, nuestro libertador. Y por su gracia viene a nosotros a traer esa libertad. Pero acá hay un tema del que hemos hablado en otras ocasiones, y es que Él dice: me ha enviado para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Pero cuando nosotros leemos el libro de Isaías, porque Él estaba abriendo el rollo y citando esa profecía, y allí termina: para proclamar el año favorable del Señor, y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Allí paró. Pero si tú te remontas a Isaías 61, allí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos, para vendar los quebrantados del corazón, para liberar los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo no citó este fragmento. Solamente dijo: para proclamar el año favorable del Señor. Y si tú te das cuenta, el año es más grande que el día de la venganza. Mas el día de la venganza no ha llegado. Estamos en la dispensación, como dicen algunos teólogos, digamos en el periodo, en la época de la gracia, en el periodo en el cual todavía podemos acercarnos al Señor. Acércate a Él mientras sea posible, porque habrá un momento de la historia en que ya no será posible. Aprovecha entonces este momento, aprovecha el día de hoy, esta noche, para decirle: Señor, te necesito, tú eres el único que me puede librar, tú eres el único que puede romper las cadenas, derribar los muros, romper los barrotes de la esclavitud. ¿De qué? Del pecado, porque esa era la pregunta original. Y segundo, la esclavitud de la ley que era imposible de cumplir. Y lo más tremendo era que estos fariseos, que eran amantes de la ley, que creían que la cumplían, cuando viene el Señor por estas ideas revolucionarias de que ya la ley no se debe cumplir para ser libre, sino que Él viene a cumplirla, dicen: no puede ser. No lo aceptan. Y me encontré con una frase del filósofo Voltaire que dice: es difícil liberar a los necios de las cadenas que adoran. Eso es lo que pasaba con estos personajes de la época. Los religiosos amaban sus cadenas. Cuando Jesús viene a traer esta idea de que esas cadenas no era posible romperlas por el cumplimiento de unos preceptos, ellos decían: no puede ser. Hay que apedrearlo, hay que matarlo, hay que eliminarlo, este no puede ser el Mesías. Sin embargo, esa es la libertad de la que habla Pablo en el Nuevo Testamento, cuando dice en Gálatas, que es la carta de la libertad, según muchos estudiosos la llaman así, la carta de la libertad en Cristo. Él habla para libertad, dice Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Entonces uno dice: ¿cómo así? A libertad viene a traernos, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Es decir, ellos están libres, Jesús ha traído libertad, por favor no vuelvan a tomar las cadenas de las cuales Jesús los está liberando.
No se sometan otra vez al yugo. ¿De cuál yugo está hablando? Del yugo de la ley. ¿Por qué se entiende esto? Por el contexto de la carta de Gálatas. En el capítulo 4, el Señor está hablando, en el capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, aquí está hablando de liberación, redención, en este caso es liberación, a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Luego, esa esclavitud de la ley, ese yugo de la ley, no permite que seamos tratados como hijos delante de Dios. Hemos sido hasta ahora tratados como siervos, como esclavos. Y lamentablemente en muchas congregaciones lo que se está enseñando es todavía esclavitud. No se enseña libertad en Cristo. Se nos enseña todavía que debemos ser buenos esclavos. Porque si somos buenos esclavos, vamos a ser bendecidos, vamos a ser agradables a Dios. Y nos daban palmadas en la espalda, como tú recuerdas a veces: qué siervazo, qué lindo siervo este, el Señor tiene que bendecirlo porque es que se compromete, porque está aquí en la iglesia todos los días desde las 6 de la mañana lavando baños, arreglando sillas, recibiendo a la gente, cantando, alabando. ¡Qué bendición! Y uno se comía el cuento. Y entonces uno decía: si yo tengo que estar allá metido de cabeza, porque así yo creo que me va a ir bien. Y resulta que nuestra bendición, como le compartía a alguien esta tarde en el centro de trabajo, nuestra bendición no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Y dice: ustedes son hijos de Dios en Cristo. Y por eso Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, como para que nosotros clamemos Abba. Por tanto, termina el versículo 7 de Gálatas 4, ya no eres siervo, o sea, esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces la libertad, primero del pecado y segundo de la ley que me impide ser adoptado como hijo y heredar las bendiciones del Señor. Y el versículo 9 de ese mismo capítulo dice: pero ahora, tú que estás ahora conociendo a Cristo, que has creído en Cristo, nosotros que conocemos al Señor Jesús, pero ahora conocemos a Dios, o más bien que somos conocidos por Dios. ¿Cómo es?, se pregunta Pablo. Yo creo que se agarraba los pelos que le quedaban. ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? ¿Otra vez vuelven a querer estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, ojo, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados? Como decía Voltaire, son necios, veneran lo que los tiene esclavizados. ¿Y qué son esas cosas débiles, inútiles y elementales? Esa estoikeia, que dice en el original del griego, que se traduce como el ABC de la religión. Las cosas elementales, las cosas que son necesarias, los preceptos y los ritos de la ley, que ya dejan de ser necesarios para acercarse a Dios. Y ellos insisten en aferrarse a esos ritos y a esos preceptos. Y Pablo les dice: no, ¿qué les pasa? Cristo vino a liberarlos. Y luego entonces por eso comienza el capítulo 5, versículo 1, aunque acuérdense que al principio pues eso no había ni versículos. Él escribió una carta de derecho, después fue que aparecieron los versículos y los capítulos. Pero ahí continúa la idea diciendo: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan libres, no se sometan al yugo de esclavitud. Entonces la ley es el yugo del que Cristo viene a traer libertad. No insistas en aferrarte a este yugo del cual el Señor te ha liberado. Ahora eres libre para acercarte a Él. Eres libre para amarlo. Eres libre para que con un corazón agradecido, como hablábamos hace un rato, podamos experimentar y disfrutar su bendición. Seguro vas a hablar de eso, ¿no? No que Él me esté cobrando nada, porque yo ahora en Cristo yo no debo nada. Y en el versículo 4 del Gálatas 5 dice: si se dejan circuncidar, Cristo de nada les sirve. Testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Así que todos aquellos que le están enseñando a usted que siga la ley, no solo la circuncisión, los shabbats, los festivos, el ropaje, la comida, todo eso es parte de la ley. Si cumples una parte, tienes que cumplirla íntegra. Por eso estos que dicen: voy a celebrar Sukkot, ahí la incumplieron de cabo a rabo, porque Moisés decía: tiene que vivir
habitar 7 días en una choza, allá en el campo, con un techo medio hecho. Y aquí lo único que hacen es pasar un rato divertido en una choza en el patio de la casa. Eso no es cumplir la ley. Ahí la embarraron totalmente. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Entre paréntesis, eso no está ahí, lo digo yo, no la ley. Amén. Amo escucharte. Siempre enfoquémonos en la importancia de entender los atributos de Dios para poder relacionarnos con Dios. Porque la oración, que es lo que nos lleva a que cada miércoles ahondemos en estos atributos y en estas verdades acerca de Dios, es para que nuestra relación con Dios se fortalezca y crezca, para que alrededor de nuestra relación no crezcan matorrales por ahí, sino semillas puestas con propósito. Entonces, siempre que hacemos esto es apuntando a cómo estamos orando. Si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces nuestro corazón debe estar reflejado en nuestras oraciones. Y que haya en nuestro corazón la sola necesidad o el enamoramiento de aquel que es bueno, que es la verdad, que es el Todopoderoso, que es el lleno de gracia y que es un Dios de libertad. Entonces, yo le pido al Espíritu Santo que cada vez que nos permita llegar a tu corazón con este mensaje impacte tu vida de oración, porque tu vida de oración se va a ver reflejada en tu comportamiento, en tus decisiones, en cada segundo de tu vida, porque tú no vas a buscar un momento para orar. Todo el día vas a estar orando, cada segundo vas a estar relacionándote con ese Dios que estás descubriendo a través de conocerlo, a través de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, si hoy estamos hablando de que nos acercamos a un Dios de libertad, quiero explicarte que es lo contrario, esclavitud. Y esclavitud quiere decir servidumbre. Y eso me parece tan tremendo, porque por eso la palabra habla de yugo. Porque el yugo tiene que ver con la servidumbre. Para poder tener, y la servidumbre también tiene que ver con propósito. Porque el yugo tiene que ver con aquel, ¿cómo se llama eso? Madero, que tú pones en dos, ¿cómo se llaman esos? Bueyes, no son vacas sino bueyes. En esos dos bueyes, de tal manera que estén tan alineados que no se hagan daño y puedan hacer unos surcos en los cuales el sembrador pueda echar su semilla. Eso quiere decir el yugo, eso quiere decir la servidumbre. ¿Quién es la servidumbre? ¿Quién está sirviendo? El buey. ¿Quién es el yugo? El madero. ¿Y quién es el sembrador? Pues el Señor. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Crees que Dios nos llamó ovejas porque sí? El Señor nos llamó ovejas porque Él no quería llamarnos bueyes. Y Él habla de yugo, no con relación a la oveja, que es llamada la libertad. De hecho, la ovejita es libre para pastar. Es tan libre que Él dice que el pastor tiene que cuidarlas porque fuera de que son libres, son brutas. Y en eso nos parecemos perfectamente. Tendemos a ir hacia la colina, hacia la orilla, donde nos podemos caer. Y Él dice que con su vara, ya no con su yugo, sino su vara y su callado, nos alinea en el sendero que debemos caminar. Pero los bueyes son esos animales que el Señor diseñó para arar la tierra. Y el yugo es ese madero que el Señor pone encima del buey para hacerlo. Pero quiero hacer esto porque para mí es muy importante entenderlo de una manera sencilla pero profunda. El yugo
El madero tiene que ver con la cruz. Con la cruz tiene que ver el madero. Y esa cruz es la cruz de Cristo. Por eso dice, llevad mi yugo que es fácil y ligera es mi carga. El yugo es esa cruz. Ese es el yugo que quiere el Señor ahora ponernos. No ponérnoslo aquí. No, no. Hay bueyes. Yo sé que hay bueyes arando la tierra. Porque nosotros ya somos el fruto de la semilla que murió. Nosotros no estamos llamados a ser bueyes, nosotros estamos llamados a ir encima de los bueyes, junticos al yugo para seguir arando y cosechando. Hay una canción que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. No le están diciendo, alza tus ojos y mira esos bueyes, ve y siembras. Nosotros estamos llamados a cosechar la siembra de la obra de Cristo. Y esa es la libertad a la que nos llamó Cristo. El buey no está llamado a libertad, está llamado a ser subyugado por el sembrador. Y esto tiene que ver con la ley. ¿Por qué? Porque la servidumbre empieza con la ley. La fe no es de servidumbre, sino de señorío del Señor, de Dios. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció y se fue. Y fue prosperado y fue, hasta que llegaron a los que se quedaron en cautiverio y se levantó Moisés. Y Moisés se levantó como uno escogido de Dios, preparado para un evento específico, para liberar a un pueblo. Moisés estaba preparado para liberar a un pueblo. Pero ¿saben qué pasó con Moisés? Moisés no liberó al pueblo, porque simplemente lo llevó a subyugarse a otro yugo. Diferente al egipcio, pero también diferente al que Dios quería. Dios quería llevarlos a la libertad. ¿Cuál libertad? Aquella que quería quitarlos de la opresión. ¿Y saben qué era lo que anhelaba el pueblo de Israel? Descanso. El pueblo de Israel no anhelaba joyas, no anhelaba bienes, no anhelaba los palacios del rey. El pueblo de Israel anhelaba descanso, porque era tal el yugo de opresión que los egipcios tenían sobre ellos, que cuando Moisés empezó a decirle a Faraón, deja ir mi pueblo, el Faraón no dijo, uy sí Moisés, tú eres el liderazo, uy nosotros te hicimos, o sea, un Osama Bin Laden. No. ¿Saben lo que hizo el faraón? Dijo, voy a poner una carga mayor, voy a hacer que ahora no solamente no les vamos a dar la paja, sino tendrán que buscarla ellos mismos. O sea, el yugo de opresión era mucho más fuerte y el cansancio que ellos sentían y el desgaste y ya la falta de esperanza. Porque el desánimo y la desesperanza vienen por el agotamiento. El agotamiento. Por eso el mayor regalo de Dios en la libertad a la que nos llama es a descansar. Pero esa libertad no se gana ni con fuerza ni con poder, sino con fe. Y eso fue lo que no le permitió a Moisés, a diferencia de Abraham, tener la tierra prometida de libertad. La falta de fe, cuando tocó la piedra, cuando se dejó llevar por los followers que tenía, porque se dejó llevar del momento, por el yugo del servir al pueblo, porque sirvió primero al pueblo que a Dios. Y le dijo Dios, ven, sube a este monte y mira con tus ojos donde pudiste haber entrado. Y así nos pasa a muchos. El Señor nos da visiones, el Señor nos da sueños. Y a veces nos volvemos esclavos de los sueños y esclavos de las visiones, cuando simplemente dejemos dejar que fluya y que llegue en el momento preciso. Y no dejemos dejar que nos presionen ni la media, ni las mega iglesias, ni los mega, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Los coach, que hablan divino y tienen 80,000 followers, sino seguir en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Porque esa es la verdadera libertad. Nosotros le servimos al tiempo, no nos servimos del tiempo. Nos faltan horas al día, como canta el no sé quién es. Le servimos al dinero, siempre nos falta 5 para el centavo. Le servimos
a los deseos de la carne. Si ya conocimos 10 países, queremos conocer 20. Si le servimos al sexo, porque ahora ya no es suficiente el hombre y la mujer, ya ahora quieren perros, gatos, es una cosa de servidumbres insaciable, porque la servidumbre jamás se va a saciar, pero el señorío al que nos llamó el Señor es aquel que nos lleva a la libertad de disfrutar, porque a eso fuimos llamados, a disfrutar la obra del Señor. Y quiero llevarte a Romanos 8:15, que dice así, Romanos 8:15, ay Dios, acá. Y ustedes, ¿a quién les está hablando el apóstol? A los convertidos. Él no les está hablando ni a los judíos, ni les está hablando a nadie más, sino a los convertidos, llámese gentiles o los judíos que se convirtieron de verdad. A los creyentes, esa es la palabra clave, porque hemos tergiversado el cristianismo por hablar de gentiles. Él dice que ya no hay gentiles, ni griego, ni nada. Hay creyentes. Aquí no importa, somos los creyentes, dice. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice. Escucha esto, esclavice al miedo. ¿Por qué? Porque un esclavo, todo el mundo teme, aquel que es esclavo teme al amo. Le teme al látigo, le teme a la tarea, le teme. Dice, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios, cuando los adoptó como sus propios hijos. Volvemos a la paternidad. El pueblo judío no ha aceptado la paternidad de Dios, porque nosotros solo podemos ser aceptados como hijos a través del sacrificio de Jesús. Y aceptar el sacrificio de Jesús nos trae la libertad de reconocer a Jesús como Dios y al Espíritu Santo como Dios. A esa libertad nos llamó el Señor, porque cuando tú eres libre de reconocer a Jesús como tu Salvador, has entendido lo que es verdaderamente el arrepentimiento. Más allá del dolor de tu corazón y que se compunja el espíritu tuyo, es reconocer al Salvador. Es reconocer. ¿Usted cree que el malo no reconoce que es malo? Claro que reconoce que es malo, pero el malo no siempre reconoce a Jesús. Pero nosotros que hemos sido quitados ese velo que no nos dejaba ver con claridad nuestro Salvador, nos ha dado el privilegio de llamarlo Abba Padre. Dice acá, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Mis hermanos, cuando el Señor les dijo a los discípulos, cuando le preguntaron, Señor, ¿cómo debemos orar? Y la primera cosa que les enseña Jesús es Abba Padre. Durante siglos, durante décadas, durante centurios, habían aprendido a orar a un Dios lejano, a un Dios en otra dimensión. Y cuando viene Jesús, ahí es cuando se cumple que el reino de Dios se ha acercado. Por eso el reino de Dios no tiene que ver con algo político, como algo de pensamiento filosófico. El reino de Dios tiene que ver con Cristo, que el propósito de Cristo fue venir a liberarnos. Porque si nosotros no somos liberados en nuestra mente de esclavitud, por eso ahora tenemos la mente de Cristo,
jamás podremos comprender la grandeza de su amor, la grandeza de su perdón y la grandeza de su gracia. ¿Cómo sabes que no has entendido y has sido libre de la culpa y la condenación? Cuando haces de la religión tu yugo opresor. Y eso me pareció tremendo hoy que lo leía, creo que es de John Piper, no me acuerdo bien. Y dice, el error de la ética de la gratitud. Dice, es muy fácil pensar en el regalo de Dios como un préstamo que hay que pagar o un adelanto de salario, así que la gratitud, la ética de la gratitud tiende a catalogarnos como deudores y no como hijos. Y eso es esclavizante, porque dice que el que toma prestado, pide prestado, es esclavo de quien le presta, hasta que lo pague. Y resulta que el regalo de la redención, de la salvación, no tiene una contraprestación, pero sí tiene una base sobre la cual puede crecer, y es la fe, de creer que fuiste perdonado. Porque hace 2000 años, cuando el Señor fue a la cruz para liberarte del yugo opresor de tu pecado, tú ni siquiera habías nacido. Entonces, cuando llegas a Cristo y le dices, sí, Señor, yo creo que tú perdonaste mis pecados hasta hoy. Y hoy estoy en cero. Voy a sacar mi cuaderno en blanco para ver de ahora en adelante cuántos pecados tengo. Creo que no lo voy a llenar todo. Eso es no entender el regalo de la libertad en Cristo. Cuando tú entiendes que has sido liberado del pecado, es cuando realmente puedes enfrentarte a la tentación sin ceder a ella. ¿Por qué? Porque cuando somos conscientes de nuestra libertad, vivimos como libres. Pero cuando no somos conscientes de nuestra libertad, nos volvemos a esclavizar, nos volvemos a subyugar, nos volvemos a poner en una situación de servidumbre del pecado. Porque no es nuestras fuerzas las que nos van a llevar a vencer la homosexualidad. No son nuestras fuerzas ni las políticas del gobierno las que van a llevar a vencer a una chica de no abortar. No son los 5 pasos para un matrimonio feliz los que van a llevar a que tu esposo no te ponga los cuernos, o que a la esposa no le ponga los cuernos, o que la amen. Eso no va a hacer nada si no estamos plenamente convencidos de la libertad en la que ya vivimos. Te puedo amar porque soy amada. Te puedo perdonar porque soy perdonada. Puedo volver a empezar contigo porque Dios puede volver a empezar con nosotros. Puedo mirar hacia adelante, así lo vea negro todo, porque el Señor está delante de mí. Así que entender el significado de la libertad a la que nos llamó Cristo es lo que cambia todo en tu vida. A libertad nos ha llamado Cristo. ¿A libertad de qué? A libertad del yugo, del pecado, de la condenación y de la culpa. Cuando somos libres en nuestra mente, que es el campo de batalla del enemigo, podremos enfrentar los momentos difíciles, que los hay, cuando nos sentimos duda, pero la duda es opacada por la verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me ha hecho una nueva creación. Ya no me ata el pecado. Ahora puedo ser libre de todo aquello que me oprimía. Y puedo tomar decisiones guiadas por la libertad del Espíritu Santo en mi vida. Porque esa es otra libertad a la que nos llamó Cristo. A la libertad del Espíritu. ¿De mi espíritu? No. A la libertad del Espíritu Santo en mi vida, que es el que me transforma, que se une con mi espíritu, con minúscula, y hace la obra maestra de Dios en mi vida. Mi querido hermano, espero que sigas meditando en esta realidad tan preciosa de tener un Dios de libertad, pero de poder acercarnos, como dice su palabra en Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos acercarnos confiadamente? Porque hemos sido liberados para acercarnos a un Dios de libertad
y encontrar el oportuno socorro para tu necesidad. Ok, hermoso. A Pablo le criticaban su teología de la gracia, o su mensaje del Evangelio, porque él hablaba de la gracia y le decían, entonces vamos a salir como unos pecadores a hacer lo que se nos da la gana. Y él decía, por favor, eso no es lo que estoy diciendo. Ahora han sido liberados del pecado. Si están bajo la gracia, ya no están esclavos del pecado, se han sido justificados. Ya no son esclavos del pecado, se han sido liberados. Si el pecado ha sido destruido, el poder para matarte, el poder para condenarte. Ahora, como tú decías, somos libres. Libres para amar, para escoger a Cristo. Y Pablo lo dice aquí en Gálatas. Ustedes, hermanos, fueron a libertad, fueron llamados. Vuelve a repetir lo que había dicho al principio. A libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque tú decías hace un rato, que si fuimos libres no es para que empecemos a hacerlo, las cosas que queremos satisfacer nuestros deseos, la inmediatez de la que habla la famosa psiquiatra de la que hemos estado hablando, que otro día la menciono porque se me olvidó el nombre, sino que dice, sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado que no se vayan a consumir unos a otros. Entonces el regalo o la consecuencia de la libertad en la cual ahora caminamos es que somos libres para expresar el amor que Dios pone en nosotros. Somos libres para perdonar. Somos libres para ser compasivos, para ser generosos. Y lo que continúa diciendo no es más ni menos que las obras de la carne y las obras del Espíritu, y el fruto del Espíritu, perdón. Una cosa son las obras de la carne y otra cosa es el fruto del Espíritu que ha sido puesto en nosotros gracias a nuestra fe en Jesucristo. Amén. Dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y se oponen el uno al otro. Pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Se vuelve acá a decir, lo contrario de andar en la ley es andar guiados por el Espíritu. Amén. O sea que ser guiado, o sea, estar bajo la ley es estar en esclavitud. Ser guiado por el Espíritu es estar en libertad. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, o sea que es algo que nace en nosotros, fruto del Espíritu que ahora mora en ti y en mí, gracias a ese regalo que nos ha hecho Jesús, el Espíritu de adopción, el Espíritu que nos permite decir Abba Padre, el Espíritu que ha sido como sello y garantía de las promesas del Señor. El fruto de ese Espíritu en ti y en mí es amor. Ese es el primer fragmento de ese fruto. Luego gozo, que qué días hablábamos de que la felicidad es una cosa y el gozo es otro, porque yo puedo estar triste, pero yo sé que estoy gozoso. La tristeza y la felicidad solamente son estadios temporales, son momentáneos, pero el gozo debería ser constante, porque es algo que surge de nuestro interior a causa o causado por el Espíritu. Entonces el fruto del Espíritu es gozo, paz. Si hay ansiedad y si hay angustia, todo lo opuesto de la paz que nace del Espíritu. Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y termino con 1 de Pedro 2:16, que relaciona lo mismo que está diciendo acá Pablo. Dice, anden como libres,
pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. ¿Sí ves? Aquí advierte, tienes libertad, pero no como pretexto para la maldad, sino empleenla, adivina cómo, como siervos de Dios. Amén. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey o honren a las autoridades. Entonces mira que tenemos libertad, no para la maldad, sino para amar a los otros, para honrar a nuestros hermanos, para honrar las autoridades y para someternos a Dios. Amén. Esa es libertad para escoger someternos a Dios, escoger obedecer la palabra de Dios. Pablo dice, sean obedientes a la fe. Ya no está diciendo obedezcan los preceptos, sino la obediencia a la fe, o sea, obediencia a lo que es el Evangelio, exacto, a creer en las buenas nuevas de Cristo. Esa es la obediencia que Él espera de nosotros, obedecer en creer. ¿Por qué criticó? ¿Por qué no permitió que los israelitas pasaran del desierto? Muchos de ellos se quedaron allí tirados y no entraron a la tierra prometida porque no creyeron. Pero en el libro de Hebreos dice, no fueron obedientes en creer. No es que hayan sido desobedientes en hacer cosas malas o en murmurar y todas esas cosas que hubo, sino que fueron desobedientes en creer las palabras que el Señor les estaba hablando. Les estaba diciendo, yo los voy a entrar a esta tierra, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, habrá abundancia, habrá lluvia de los cielos, vencerán a sus enemigos, todas estas buenas promesas, y ellos no creyeron. Hoy en día nosotros estamos en la misma situación si no creemos que el amor del Señor por nosotros es increíble, es extravagante, que el amor del Señor por nosotros es un amor de padre, y si es un papá, quiere protegernos, quiere suplirnos, quiere consentirnos, quiere guiarnos, y también nos disciplina, porque dice Santiago que Él disciplina a sus hijos, y no es disciplina de golpearnos, sino la disciplina es instrucción, y a veces la instrucción duele, no porque nos golpee, sino porque nos quiere retorcer nuestra terquedad a caminar como Él quiere que caminemos, por donde Él sabe que debemos caminar, a seguir lo que Él sabe que es lo que nos conviene, porque nosotros somos tercos queriendo seguir lo que nosotros pensamos que nos conviene, siguiendo lo que nosotros pensamos que es bueno y que son ideas maravillosas, cuando el Señor sabe qué es lo que realmente nosotros necesitamos y Él nos lo va a mostrar. Como tú decías hace un rato, que si ahorita no ves y ves oscuridad, que poder tener la certeza de que Él nos va a mostrar el camino y tener la capacidad de descansar, de esperar descansando. Oramos. Se acabó el tiempo por hoy, vamos a orar. Tenemos algunas peticiones especiales de nuestros hermanos. Vamos a orar por la nieta de Maurice, por sanidad, porque el Señor bendiga ese tratamiento especial neuronal de células madre, por la sanidad de Héctor, hermano de Dorita, por la sanidad total de Fernando y de Olga, por la sanidad de los que han estado quebrantados, cualquiera sea su quebranto. Padre, gracias. Gracias porque dentro de esa bendición que tú has traído para nosotros, por los méritos de Cristo, está la de la sanidad. Liberarnos del yugo de la enfermedad y del dolor. Cuando la mujer se acercó con fe al Señor, el Señor la tocó, o ella tocó al Señor, y el Señor le dijo, mujer, has sido liberada de tu plaga. Aleluya, Dios, libéranos hoy, Señor, a cada persona. En Cristo hay libertad de todo azote, de toda plaga, de esas enfermedades que el doctor dijo es incurable. Para Dios no hay imposibles. Hoy el Señor te dice, para mí no hay imposibilidad. Él nos libra de toda adicción, de toda enfermedad, de todo desequilibrio emocional, químico en el cerebro. Transforma nuestros pensamientos, tus pensamientos,
Y hoy puedes proclamar junto con Él que tienes la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Que esa mente tome control, absorba, se extienda sobre todo esa área de tu mente y de tu alma, llenándote de la convicción de que eres amado, de que eres protegido, de que eres cuidado, de que hay suficiente alimento en su casa, como dice Él. Los que tienen sed, que vengan a mí porque serán saciados. Los que tienen hambre serán saciados, porque yo soy tu pan, yo soy el agua de vida, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, en la opresión amén. De las finanzas, Señor. Tú eres nuestra provisión, Dios mío. Hoy oramos en el nombre de Jesús, Señor, creyendo con nuestro corazón, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Damos infinitas gracias, Señor, por nuestros trabajos, por la obra de nuestras manos, Señor. Pero dependemos de ti, Señor. Es tu bendición, Señor, a través de nuestros recursos, la que tú multiplicas, Señor. Es tu bendición, Señor. Para nuestros hijos, Señor, no dependen de nosotros, dependen de ti, mi Rey. Danos esa libertad de poder confiar plenamente, Señor, en el futuro de nuestros hijos, porque tú los instruyes, tú los cuidas, tú los guardas, tú los proteges, Señor. Tú apartas de ellos todo aquello que no les conviene, mi Rey, y tú suplirás no conforme a la necesidad de nuestros hijos, sino conforme a las riquezas en gloria en ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que nuestros pensamientos, Señor, de depresión, de ansiedad, de zozobra y de temor sean derribados de nuestra mente, Señor, y tus pensamientos, Señor, de bien, tus pensamientos de paz, tus pensamientos de gozo, tus pensamientos de esperanza, Señor, se aniden en nuestras mentes, Señor. Oramos para que al ir a nuestros reposos, Señor, a la cama, podamos tener sueños apacibles y tranquilos, Señor, que reconforten nuestros cuerpos y nos den nueva vida y nuevo aliento para mañana, Señor, empezar nuestra jornada. Que al llegar la noche, la alabanza de nuestros labios, Señor, honre tu nombre, Dios. Y en la alabanza, Señor, podemos encontrar la libertad de nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Porque de ahora en más, Señor, tú traerás revelación a cada uno, Señor, de la libertad en cada área de nuestras vidas a la que tú nos has llamado, Señor. Para que andemos en ella, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Nos vemos el domingo en la transmisión de nuestro servicio de 10:30. Y si el Señor lo permite, el miércoles que viene otra vez en Orando con Sabiduría y Revelación a las 7:30 por aquí. Gracia y paz sea con ustedes. Amén. Amén.